La paz de Cristo, hermanos. La paz de Cristo, hermanos. A ver, demos todos una alabanza al Señor. Yo creo que lo podemos hacer mejor, ¿cierto? No. A ver, todos una alabanza a Jesús. No, eso está muy pobre todavía. Me parece que hay más de 300 personas aquí, ¿cierto? Y yo creo que podemos sacar un poquito más ese grito. A ver, alguien que esté contento con su Dios. ¿Cómo se llama su Dios? Entonces denle una mejor alabanza a Él. Esa estuvo mejor, amén. Un saludo muy especial a la amada iglesia aquí en Terrón, Colorado. Al pastor de este lugar, muy querido, lo aprecio mucho, hermano Miguel Medina, a su esposa, hermana Zeneda, a sus hijos y pastor, copastor de este lugar, hermano Adín, Adiel también que está por aquí. Los saludo en el nombre de Jesús, a toda la directiva y comité de alabanza. Gracias por la invitación, a los hermanos que están aquí en el altar y muy especialmente a nuestros amigos, amén. Los amigos nos honran con su presencia, ¿cierto? En este lugar, amén. Bueno, antes de predicar, cantemos un coro. Cantemos un coro. Cuando me dieron el tema de esa semana, o el lema de esa semana, me pareció algo muy bien pensado: adoración extrema. Vamos a hablar sobre eso y lo vamos a aplicar a la familia. Por favor, do mayor, mano. Hay una canción que todos ustedes se saben, es muy bonita, de los años 90. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. A ver, todos cantando. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Sí, renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Una vez más, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más. ¿Y cuánto necesitamos más de Dios aquí? Necesita más de ti. Oh, necesita más de ti. Amén. Gloria a Dios. Si ese aplauso es para Jesús,
Hágalo mejor. Amén. Con un fuerte gloria a Dios se puede sentar. Póngase cómodo, por favor. Le voy a pedir que todos miren aquí al altar. Amén. Todos mirando aquí al altar. Gracias. Hemos escuchado en el tiempo que llevamos en la iglesia muchos mensajes y prédicas. Amén. Nos han hablado mucho acerca de la adoración. ¿Me escuchan bien, hermanos? Ok. Nos han hablado muchísimo sobre la adoración. Es más, la adoración es un carruaje que tiene el cristiano para poder llegar a la presencia de Dios. La adoración es lo más perseguido por el enemigo para que usted desvíe la adoración que es para Dios, usted se la dé al enemigo. Pero aquí no se la damos al enemigo, sino a nuestro Dios, al Señor Jesús. Amén. Pero hay una palabra que es la palabra extrema, como está aquí en la plataforma en estas letras grandes. Adoración extrema. Todos sabemos que es adoración, pero ¿qué es extremo? ¿Qué significa la palabra extremo? Permítame compartirles algo. La primera definición sobre esa palabra extremo en el diccionario español de la Academia de la Lengua Española quiere decir último. Hay otro significado que se le puede dar a la palabra extremo y es una frase dicha de esta forma: que está en su grado más intenso, o elevado, o activo. Pablo y Silas son un gran ejemplo de dos personas que han decidido llevar una vida de adoración aún en medio de una tremenda prueba. Ellos determinaron exaltar el nombre del Señor. Y bajo este primer ejemplo vamos a tener o aprender tres tipos de adoración extrema que nos van a ayudar a entender todo esto. Para tener una adoración extrema, para vivir una adoración extrema, necesitamos tres cosas. La primera, orar en todo tiempo. Diga conmigo, orar en todo tiempo. Lo primero que se le ocurrió a Pablo fue empezar a orar cuando estaba en la cárcel con Silas. En medio de toda prueba en nuestra vida necesitamos orar, hermanos. Poder en el Señor. En medio de toda prueba necesitamos orar. Cuando usted ora, cuando usted practica la oración, eso crea una dependencia a Dios. O sea, quiere decir que nosotros solos no podemos, sino que necesitamos la ayuda completa de Dios. Amén. Así que en esta parte es necesario que nos humillemos para decirle al Señor que
sin ti somos nada. Señor, ayúdanos. Diga conmigo, Señor, ayúdame. No lo piense mucho, porque esto no es de pensar tanto. Es solo poner todos los días en nuestras decisiones ponerlas en las manos de Dios. Hágalo, ponga a Dios en esa oración siempre para que Él sea el protagonista de su vida. Amén. Ahora sí, ayúdeme a buscar en Colosenses capítulo 4, el versículo 2. Vamos a leer el primer versículo esta noche. Colosenses 4, 2. Los que les encanta leer la Biblia, ¿dónde están? Colosenses 4, 2. Voy a leer una versión que se llama Nueva Versión Internacional y dice de la siguiente manera. Aquí en la pantalla tenemos la versión Reina Valera del año 60. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción ¿de qué? De gracias. En la versión que tengo aquí, que es la versión internacional, dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Amén. Número 2, otro tipo que nos va a ayudar a entender la adoración extrema es tener una vida en adoración. Diga conmigo, vida en adoración. No es solo adorar al Señor en un momento difícil, sino una vida de adoración tiene que ver con el deseo de mi corazón de santificarme, de cambiar mis pensamientos, de empezar a sentirme, oiga bien, de empezar a sentirme incómodo con el pecado que tengo y tomar decisiones que tienen que ver con la adoración que le rindo a Dios, como alejarme de las amistades incorrectas y no volver ni a fornicar ni a drogarme, porque el deseo de Dios es que yo viva en santidad, que yo viva en santidad, que todos vivamos en santidad, y esa es una de las mayores muestras de adoración que le puede dar un hijo de Dios a su Señor. Amén. ¿Dónde están los pentecostales esta noche? El libro de los Efesios capítulo 5, el verso 19 al 20, Efesios 5, 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso se llama una vida en adoración. Amén. Hermanos, hasta aquí ¿cómo vamos? ¿Sí me he hecho entender? Ok, llevamos 2. La tercera: para vivir una adoración extrema necesitamos entender que lo imposible será posible. Amén. Podemos ver el resultado que ocurrió en Pablo y en Silas, que estando en una circunstancia adversa, se determinaron levantar una adoración relevante a Dios, y las cosas fueron transformadas poderosamente. Todos conocemos la historia de Pablo y Silas, ¿cierto? Lo que ocurrió allí. Estaban encarcelados porque le habían echado fuera un espíritu, una muchacha, un espíritu de adivinación, sino que bajo ese espíritu de adivinación había un negocio. Y entonces Pablo y Silas reprenden ese espíritu y la muchacha queda libre. Pero la muchacha tenía un amo por el cual ganaba dinero. Cuando el espíritu de adivinación venía, entonces él ganaba dinero adivinándole a la gente sus cosas. Ese señor se enoja, los hace llevar a un concilio y quedan en la cárcel. Ahí en la cárcel suceden varias cosas que quiero mencionar. La primera es que los colocan en el calabozo de más adentro. Dice la Biblia que los colocaron en el calabozo de más adentro. Eso tiene un gran significado. El calabozo de más adentro de esas cárceles era el peor cuarto, el peor calabozo de todos, porque era el más oscuro y el más sucio de todos. Y en ese calabozo se dejaban las personas más peligrosas, las que estaban completamente deschavetadas de la cabeza.
psicópatas sociales, los dejaban allá, y en ese calabozo de más adentro era el calabozo donde los presos no querían estar, porque era un calabozo oscuro y además las heces de los seres humanos quedaban allá y no limpiaban ese calabozo, o sea que olía extremadamente muy mal. Y allá estaba Pablo y Silas, pero había otra circunstancia de que aunque estaban en el peor calabozo de todos, les colocaron un cepo en las manos y en los pies. Estaban sentados como de esta forma, así, con los pies acá y las manos aquí, un cepo que atravesaba de largo, así que no se podían mover. Pero estos dos hombres pudieron llorar, afligirse, decir: eso me pasa por volverme evangélico. Algunas personas creen eso. Yo he escuchado hermanos decir: es que me iba mejor antes de estar en la iglesia. Yo tenía menos problemas antes de estar en la iglesia. Ahora que estoy en la iglesia tengo muchos problemas. La persona que dice eso le falta un verdadero encuentro con Jesucristo. Hermano, mire, si usted tiene la sabiduría de Dios, uno tiene que entender que cuando uno entra a la iglesia en el camino del Señor va a tener más problemas, porque eso quiere decir que está en el lugar correcto, que usted se salió de las garras del enemigo, del diablo, ahora está en las manos de Dios. El enemigo te va a colocar problemas, y muchos más problemas de los que tenías antes, porque te quiere desestabilizar, te quiere desanimar para que no te salves. Pero esta noche hay inmenso poder en el nombre de Jesús, porque el diablo está vencido hace mucho tiempo, y esta iglesia es una iglesia victoriosa. Yo no sé si usted está escuchando bien lo que le quiero decir esta noche, pero la victoria y la gloria le pertenecen a Dios y a esta iglesia también. Alabado sea el nombre de Jesús. Pablo y Silas estaban en una tremenda circunstancia, pero lo que hacen es empezar a cantar. Pero ¿a quién se le ocurre? Yo creo que, no sé si a nosotros se nos ocurriría eso, Adín. No sé, si que nos metan en el peor calabozo, nos amarren las manos, los pies, que huela bien mal ese calabozo, que no lo hayan limpiado en años. Y yo no sé si se nos ocurra empezar a cantar. Pero estos dos hombres empezaron fue a adorar a Dios, y algo pasó. Hubo un terremoto, el cepo explotó. La Biblia dice que explotó, se rompió el cepo, la puerta de la cárcel se abre, y no solamente esa, sino todas las puertas de las cárceles se abrieron. Y entonces Pablo y Silas salen, porque, hermanos, sobre esos dos hombres estaba el poder del Altísimo. Ahora, hermano, mire, con este pequeño resumen que le he hecho, ahí esto significa vivir en una adoración extrema. Amén. Bueno, yo sé que usted ha sufrido enfermedades, ha tenido muchos problemas, pero aquí estás. ¿Qué es lo poquito que le podemos brindar a Dios? La adoración. Discúlpeme el hermano o la persona que vino a que le pagaran los servicios públicos. Discúlpeme la persona que vino a que le hicieran un favor. La iglesia a veces ayuda a alguien a pagarle una facturita, ¿cierto? Pero, o sea, eso no es lo principal aquí. Lo principal aquí es el vivir una vida en santidad, para que esa vida no se pierda. Estoy aquí para que mi vida no se pierda. Lo voy a volver a repetir. Estoy en la iglesia para que mi vida no se pierda. Estoy aquí porque me voy para el cielo. Alabado y engrandecido sea el nombre del Señor. El libro de Tito, capítulo 1, el versículo 2 dice, Tito 1:2: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, oiga, tremendo versículo, dice, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, que lo que es imposible para nosotros, Dios lo hace posible. Para nosotros es imposible, sobre nuestras propias capacidades, tener una vida eterna. Nosotros no podemos vivir eternamente, pero Dios lo hace posible a través de la sangre de Jesucristo.
Que los que han aceptado al Señor ahora tenemos vida eterna. A ver si usted me escucha bien. Los que somos hijos de Dios ya vivimos una vida de inmortalidad. Inmortalidad es morir. Hay un versículo que me encanta mucho que está en San Juan 11:25. Dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso quiere decir que el día que nos bautizamos nos ganamos el derecho a la resurrección y a la vida eterna. Puede ser que mañana te mate una enfermedad, una la perdida. Saliste por aquí por la calle principal y te apachurró una guala, quedaste frito allí. Y entonces hay que hacerte un velorio y te entierran. Pero si moriste con Cristo, en ese velorio la familia y los hermanos te vamos a extrañar. Pero hay una combinación de sentimientos. Vamos a extrañar al hermano, pero no estamos como tan tristes. Hay como cierta felicidad porque ese, que aunque parece que está muerto, se salvó. ¿Es así o no? ¿Qué dicen los pentecostales esta noche? A eso me refiero cuando estoy diciendo sobre la adoración extrema. Yo tengo que vivir esa adoración, hermano. El cuerpo, este cuerpo nuestro es difícil de llevar. Uno tiene el momento, todos tenemos el momento cuando nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos casamos, tenemos hijos y ahí va vida, nos envejecemos y morimos. Y en el transcurso de toda esa vida hay enfermedades, hay sanidades, hay problemas, hay liberaciones, hay una cantidad de cosas que nos agobian, nos aprietan. Otras, hay momentos de felicidad, hay momentos de tristeza tremendamente, pero en medio de todo eso nos acompaña Dios. Pero si yo me alejo de ese encuentro con mi Cristo, si me alejo, pues voy a perecer. Oiga bien esto. Sabemos muy bien que vivimos momentos y días muy difíciles, y especialmente para las familias. Se han levantado poderes demoníacos para tratar de desintegrar el núcleo familiar. Y aquí viene el segundo ejemplo. Quiero hablarles sobre Noé. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe, aquí hay un punto impresionante que creo que le preste atención. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Todo lo que está sucediendo en la sociedad moderna tiene un propósito, y es terrible cuando los espíritus del mal llegan a un gobierno, aprueban leyes que afectan el núcleo familiar. Pero eso no es nuevo, hermano. Eso ha sucedido aún en épocas de crisis. Eso sucedió en la época también de Noé. Esto quiere decir que cuando la familia es tocada, el juicio de Dios viene. Pero ¿qué se necesita ahí? Preparar todo un ambiente para la salvación de la familia. Dios le habló a Noé y le dio instrucciones de lo que debería hacer para proteger su casa. En la época de Noé existía también el concepto de que no podía existir familias unidas. Los divorcios que vemos ahora también eran normales en la época de Noé. Y se lanzó un concepto de que el matrimonio tampoco funcionaba. La gente prefería la unión libre. Otros integraron el homosexualismo o promiscuidad sexual. Lo que sucede ahora ya había sucedido en la antigüedad, pero el mismo Señor le habló específicamente a Noé y le dio instrucciones y le dice: entra tú y toda tu casa en el arca. Y le dijo qué tipo de arca debía de hacer. Y Noé por muchos años trabajó en esa arca, y cuando ya estuvo terminada fue donde el Señor le dijo: ahora es el tiempo de que tú y tu familia entren en el arca. Hermanos, estamos viviendo tiempos similares a los de Noé,
para poder salvar mi familia tenemos que estar dentro del arca. Y el arca se llama el Evangelio. Mi casa, mi familia debe aprender a adorar a Dios en extremo, o sea, hasta lo último, para podernos salvar. No sé si me está escuchando bien lo que le digo. Esa arca es un prototipo de Jesucristo. El arca era lo único que les podía proteger del diluvio que iba a venir. Me llama la atención algo, y es cuando dice que Noé condenó al mundo. Oiga, Noé condenó al mundo. ¿Cómo así? ¿Cómo Noé condenó al mundo? Todos decían, no es posible tener una familia sólida en este tiempo. Pero Noé les estaba demostrando lo contrario. Decía que los matrimonios no funcionaban, pero Noé les estaba demostrando que los matrimonios sí funcionaban. Ustedes dicen que sus hijos y los hijos son rebeldes, y yo les estoy demostrando que sus hijos son sometidos a sus padres. Y este hombre con su testimonio condenó un mundo entero. Usted y yo somos como Noé. Porque mientras afuera dicen, ya los matrimonios no sirven. Por ahí están hablando de que el matrimonio debe ser un contrato que dure 4 años con renovación. Y si a los 4 años la pareja no se entiende, entonces se pueden separar tranquilamente porque no funcionó. Ahora los hijos están rebeldes, es lo que dice la gente de afuera. Pero los Noé que están aquí adentro decimos lo contrario. Sí se pueden tener matrimonios bajo la bendición de Dios. Sí podemos tener a nuestros hijos sirviendo al Señor aquí. Ahora que estamos en el culto, ahora que estábamos cantando, yo veía aquí unas jovencitas, están jóvenes. Aquí deben de estar sus padres. Yo creo, ¿cierto que sí? Esos muchachos están sirviéndole al Señor porque también les hemos enseñado este camino tan hermoso, tan perfecto. Estos muchachos que están aquí dirigiendo el culto, alguien tuvo que traerlos desde muy niño. No sé cuánto llevan ustedes, pero, o sea, están aquí porque el Señor es bueno y es fiel con nosotros. Esta iglesia le está demostrando al mundo que sí se puede vivir en santidad, que sí se puede vivir en adoración, que sí podemos tener familias buenas. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Si entramos en el arca de salvación, usted determina servirle al Señor. Yo le doy gracias a Dios y a mis padres, porque mis padres me enseñaron a amar el servicio. Por eso estoy aquí. Por Dios, mis papás. Recuerdo que como nosotros somos una familia musical, yo tenía 3 años y mi primer grabación fue a los 3 años de edad. A los 8 años aprendí a tocar la guitarra. A los 12 años aprendí a tocar el piano. A los 12 años escribí mi primera canción. Y pasaron los días, y le rogué al Señor que me regalara coros que ahora canta la iglesia. Y ahora cantaron una. Bien, le pegaron bien ahí. Por toda la tierra se oirá. Dios tiene propósitos con todos. Pero usted y yo no nos podemos cansar. No nos podemos cansar de la presencia de Dios. ¿A usted le gusta la presencia de Dios? ¿A quién le encanta habitar en la presencia de Dios? Eso es adoración extrema. A veces confundimos la palabra extrema con un deporte extremo. No. Extremo quiere decir voy a ir hasta lo último y no me separo de la mano de Dios. Voy a adorar hasta el final. Aunque yo esté, vea hermano, hay un testimonio tremendo, lo voy a compartir. Un hermano tuvo un accidente, voy a hacerlo rápido. Tuvo un accidente, iba en su carro, una tractomula lo invistió de frente. El hermano perdió una pierna, pero quedó en coma. Pasaron 20 días, a los 20 días volvió en sí. Y cuando volvió en sí, él relató su testimonio y dijo: yo no sé qué pasó, solamente recuerdo que vi la tractomula ahí encima mío y no me acuerdo de nada más. Pero lo que sí recuerdo es que muy dentro de mí, como que era yo el que decía: Dios, eres grande.
Señor, te adoro. Señor, te exalto, no hay nadie como tú. Los ángeles te dicen santo, pero yo te digo 1000 veces santo, santo. Se la pasó 20 días en coma, adorando a Dios en coma. Él dice que solo recuerda eso, y que una voz le dijo: ve a los tuyos porque faltan por salvarlos. Y los tuyos era la familia de él. El papá de él era ateo, pero el papá se bautizó en el nombre de Jesús. Y del papá siguió su mamá, sus hermanos. Hermano, y son 35 personas de esa familia ahora bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Este mensaje es sencillo esta noche, y este es el mensaje que quería compartir con ustedes. Esto es lo que quiere decir adorar en extremo. Yo quiero invitar a alguien que quiera practicar esto, de adorar en extremo, o sea, de adorar a Dios hasta el final, por encima de cualquier circunstancia. Así sea uno que esté aquí, que se ponga en pie, uno solo. Amén. Vea, hermano, no le dije que viniera al altar, le dije que se colocara de pie. Pero si lo quiere hacer, venir al altar, está bien, no se lo voy a impedir. Veo que el templo lo tienen bonito. Me da la impresión que cambiaron el sonido. ¿Sí? ¿El mismo? Ok. Hermanos, tener un lugar como este es para reunirnos, adorar a Dios. Aquí hay uno mayor que el templo, y se llama Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús.